Coincidimos en que un anuncio sumamente importante, ahora que hablaste del SAT, Gabriel, se acaba de hacer esta semana. Estamos hablando de la decisión de no condonar más impuestos como se ha hecho en este país de manera pues muy amplia. Abusiva, excesiva, millones y millones que se han condonado sin explicación clara. Esto fue 2010. 2010, Carmen. El presidente de la República. El presidente de la República era Felipe Calderón. ¿Y tu reunión con qué secretario de Hacienda fue entonces? Fue en ese momento ya habían cambiado de secretario y el entonces secretario que nos invitó a comer fue José Antonio Meade. En el IFAI, ahora INAI, una batalla muy importante, gente que ha dado, batallas enormes en los últimos años en esa materia. Aquí estamos con una lista de televisoras, farmacéuticas, empresas automotrices, mineras, tiendas departamentales, grupos financieros y hasta equipos de fútbol, cuyos pagos de impuestos millonarios fueron condonados durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y pelean para que sus nombres y los montos condonados no sean dados a conocer. Cuéntanos más, Ángel, de esa comida. ¿Quiénes estaban en la comida? ¿Qué fue específicamente lo que José Antonio Meade, como secretario de Hacienda, te dijo o les dijo señalando con el dedo? Pues mira, nos invitaron a comer, pues había varios temas ahí que se habían convertido en temas álgidos. Uno de ellos, pues por supuesto, era de los créditos fiscales. Entonces nos invitaron a comer. ¿A quiénes? A los comisionados de entonces, y comento esto pues porque habíamos varios presentes en la mesa. Incluyendo la presidenta, ¿era Pechard en ese momento? Era Pechard. Jacqueline Pechard. Exactamente. Estaba a la mesa ella y los demás comisionados, todos. Todos, y había pues subsecretarios, no sé si uno o dos, creo que el oficial mayor, y pues gente por supuesto de la propia secretaría, y de pronto pues, salió el tema de los créditos fiscales, y el entonces secretario se puso a decir que eso era una tontería, repitiendo un poco estos argumentos de que el sistema financiero y tributario dependía de la secrecía y que bla, 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 que era una locura. Empezó a subir de tono. Un informe especial elaborado por el SAT con fecha 8 de mayo, ayer pues, enlista los 52 juicios de amparo que impugnaron una orden dictada en agosto de 2016 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y que obligaba a la difusión de los favores fiscales y los grupos beneficiados. Empezó a subir de tono, y todo esto pues diciéndolo como todos ustedes, pero no dejó de señalarme con su dedo, ¿no? Y ustedes, y de pronto pues dijo, sí, yo le sugerí al presidente que los metan a la cárcel, órale, que se abran y que los metan a la cárcel por estar violando, ¿verdad? Me parece una decisión histórica. Sí. Me parece una decisión, el decreto, porque además aquí no hay nada más una cosa de hágase porque le digo a alguien. Ha presentado un decreto. Sí. Se compromete a no seguir con una práctica de condonación. ¿A quiénes? A los más ricos del país. Bueno, pues obviamente cuando terminó eso, yo le dije, oye secretario, pues perdón, mano, tú nos hablas a todos, pero me señalas a mí. Y sí, en efecto, yo soy el fiel ponente de ese tema y lo ratifico. ¿Por qué? Porque con la propia información que ustedes nos han dado a cuentagotas, resulta que no eran créditos menores, sino que hay créditos, bastantes créditos que van del millón hasta los 500 millones, y entre esos pues estos 15 de 100 a 500, y que tenemos derecho la ciudadanía a conocer quiénes son estos privilegiados. Este tema lo que revela es la connivencia entre el poder económico y el poder político en México. Esto, cuando conozcamos cada una de las empresas, cada una de las razones por las que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condonaron estas empresas, podemos advertir si ahí hubo connivencia y si hubo corrupción política del peor nivel, en términos de cómo es la cadena para que dinero público, dinero que era para la educación, para los hospitales que hoy están en problemas, para los médicos, para la infraestructura del país, le es condonada ¿a quiénes? A los más ricos del país. El propio artículo 69 decía o dice, ya no estoy seguro si ya se modificó, que
solo el secretario de Hacienda podía hacer públicos los nombres. Esta decisión de López Obrador, en mi opinión, es una decisión histórica, no solo apoyable, sino reconocible en todos sus órdenes. La decisión es toral, es muy relevante, tiene trascendencia histórica, sin embargo, hay que cuidarla en las formas y en lo técnico. ¿Por qué? Porque es importante que el presidente vaya entendiendo que los decretos no son derogatorios de las leyes y no puede por vía de un decreto renunciar a una facultad legal. Esa facultad legal que está en el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación no se acaba ni se termina con un decreto. La facultad de condonar impuestos es la facultad del presidente. Esta facultad para condonar impuestos es, recordemos, es un aparato que se articula con la ley de ingresos, donde tradicionalmente han venido todos estos atracos, y alguna vez tú y yo al aire platicamos sobre ese tema. Este tema viene del Congreso, viene de la ley de ingresos, se materializa a través de resoluciones que el Ejecutivo emite en términos del Código Fiscal de la Federación, y un decreto no es el instrumento adecuado para hacerlo. El posicionamiento político-administrativo es frontal, directo y contundente. A mí me alegaban el entonces jefe del SAT y el secretario de Hacienda y el procurador fiscal que había una reserva total y absoluta. Y yo lo que les decía es, oye, pues no es tan absoluta, puesto que el secretario de Hacienda puede hacerlo, es decir, de manera discrecional. Casi pareciera que si te portas bien, no hago público tu nombre, si te portas mal, lo publico. El hecho de que la facultad exista no es lo malo, el problema ha sido el uso abusivo que se ha hecho de la facultad. Entonces, qué bueno que él nos manda un mensaje muy claro de que él no va a ejercer esta facultad. Déjame decirte que además en aquella época, pues ya una vez hecha la resolución, me buscaron las autoridades, nos buscaron las autoridades a los entonces comisionados, y el entonces jefe del SAT, hoy ministro de la Corte, lo que me dijo es, Ángel, la verdad es que son puros créditos chiquitos, hombre, los que se están cancelando, son créditos menores, de 50, 100 mil, 200 mil pesos. Yo lo que le decía es que, hombre, pues con mayor razón, así si sabemos a quiénes se les cancelaron, nos vamos a quitar esta duda de que hay privilegiados en los gobiernos. Bueno, pues resultó que después de muchos jaloneos nos dieron información a cuentagotas y resultó pues que había muchos créditos que no eran de 50 o 100 mil pesos, había varios miles de créditos que iban entre el 1,000,000 y los 5 millones, otros entre los 5 y 25, otros entre los 25 y 50, y así hasta que llegamos a la cereza del pastel, que era que había 15 créditos cancelados entre 100 y 500 millones. Porque cada año a principio vienen todos los sectores a decir que si no se les apoya de alguna manera, porque esto es y no es otra cosa más que un subsidio, y esto es bien importante, esto es un subsidio. La charola de los subsidios es en el primer trimestre del año y vienen todas las empresas a decir, ¿quieres que mantenga empleos? Necesito subsidios. Estos gastos fiscales, estos subsidios, vienen aprobados desde la ley de ingresos. Y entonces, esto es un juego perverso que había venido teniendo el Congreso de la Unión con el Ejecutivo que ojalá se acabe. Se dice que no se debe de revelar esta información porque forma parte de la condición fiscal de las empresas, lo cual es una cosa verdaderamente absurda, porque no tiene que ver con sus ingresos o egresos o condición fiscal. Tiene que ver con la obtención de un subsidio federal. Y este subsidio federal debe, constitucionalmente, transparentarse en todos sus extremos. El asunto es lo que se ha hecho con esta facultad que de alguna manera llegó al Código Fiscal de la Federación, no ha sido más que servir de conducto para pagar favores políticos. Nos damos cuenta que son precisamente en los años posteriores a las elecciones cuando suben estos subsidios, cuando suben estas condonaciones. Es un instrumento de la corrupción política, Gabriel. De los más importantes. Frente al que estamos. Los datos que dio el presidente este lunes, lo que dijo la propia Margarita Ríos, directora del SAT, o la jefa del SAT, son datos muy fuertes. En 2 sexenios se condonaron a grandes contribuyentes, llamémosle así, 400,000 millones de pesos. Y ha salido Fundar hace... 400,000 millones de pesos. Hace poquito, ha salido Fundar ayer, entiendo, sí. O hoy por la mañana, a decir que incluso ese es un monto bajo. 108 contribuyentes.
hay que dar este dato porque Margarita Ríos Farjat ayer, el lunes, precisamente hablando de los 400,000 millones de pesos a valor actual que se condonaron a un total de 153,530 contribuyentes, y de esos, más de la mitad beneficiaron solo a 108 contribuyentes. Ese volumen de recursos que se condonaron, 400,000 millones de pesos, más de la mitad de eso beneficiaron a no más de 100 en un país de millones. Tan claro como la desigualdad en México, ¿no? Pues es un bonito retrato. Es un bonito retrato de cómo es la desigualdad. Del México del 1%. Es del México del 1%, o si quieres incluso del México del 10%. O sea, la concentración de la riqueza en el país está en muy pocas manos. Por eso es aceptable que el presidente diga que él no está de acuerdo en revelar los nombres. Yo creo que la medida debe que lo va a dejar en manos del INAI. Sí. Bueno, más bien tendría que ser de los que solicitaron la información. Yo creo que está en manos de quien defiende el asunto en tribunales y está en manos de quien debe decir que aquí se trata de subsidios, se trata de recursos públicos federales y que en términos de los artículos 1 y 6 de la Constitución, este asunto es un asunto transparente a toda la población.